Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El próximo 3 de noviembre, pues son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos entre un candidato presidente muy polémico que es Donald Trump por el Partido Republicano y el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, para entender qué ha venido pasando en esta elección presidencial, cuáles son los debates, cuáles son las implicaciones, pero sobre todo cuáles son las repercusiones no solo para los Estados Unidos, sino para el ámbito internacional y para el ámbito hemisférico americano. Vamos a conversar hoy con una profesora pues que conoce muy estrechamente la política en los Estados Unidos, y ella es la profesora Diana Marcela Rojas del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Un gusto y un placer estar aquí en el programa. Pues, profesora Rojas, quiero comenzar preguntándole, ¿usted cree, como han dicho muchos analistas en los Estados Unidos, que estas elecciones realmente están poniendo a prueba la república, entendida como esta estructura en la que se crearon los Estados Unidos, la está poniendo a prueba a fondo? ¿En serio? Bueno, yo creo si uno le ha hecho el seguimiento a las elecciones en Estados Unidos, tal vez en los últimos años y en las últimas décadas, a veces da la impresión de que casi que cada elección es la elección en la que se juega el todo por el todo, tanto en la política doméstica como en la política internacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, digamos que esta elección, si bien presenta algunas particularidades, tampoco es que sea tan absolutamente crucial, ¿no?, para el futuro de la democracia en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que refleja varias de las tendencias que se vienen concretando en estos últimos años. O sea, yo creo que lo que estamos viendo hoy en día con la reelección de Donald Trump o con la posibilidad de que los demócratas recuperen la Casa Blanca, sí muestra cuáles son las tensiones que se están dando al interior de la sociedad estadounidense y también los límites de su propio sistema político. Algo que digamos es determinante, y en realidad uno podría pensar que, y hay una tendencia fuerte a pensar que Donald Trump es un candidato un poco extravagante. A mí en lo personal a veces me parece un poco pesado de digerir en muchísimas cosas, pero habría que diferenciar entre su personalidad dicta la televisión, su gestión de gobierno y los sectores que lo apoyaron. ¿Realmente estamos hablando de un candidato presidente que ha tenido una gran gestión o una gestión regular? Bueno, yo creo que esa diferenciación que estás haciendo me parece muy importante, porque uno tiende a llevarse sobre todo la imagen que proyecta Trump a través de los medios y el estilo presidencial, digamos, bastante heterodoxo que ha tenido Donald Trump en estos 4 años. Yo creo que hay que hacer un balance. Lo primero que tendría que señalar es que Donald Trump es un resultado un poco de la conflictividad política y social que ha vivido Estados Unidos. Es decir, que Trump es más un síntoma, ¿no?, de esas dificultades que, digamos, una anomalía dentro del sistema, ¿no? De hecho, fue sorpresivo que Trump resultara electo. La mayoría de la gente hace 4 años pensaba, y las encuestas decían, que iba a ganar la candidata demócrata Hillary Clinton, pero resultó Donald Trump electo, y nos hace preguntarnos por qué finalmente resultó elegido, porque hubo sectores importantes de la sociedad estadounidense que optaron por la visión de Trump, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eso nos conecta un poco con su gestión presidencial. Yo creo que ahí hay algunos temas que son claves. Una América, digamos, del estatus medio, del centro del país, que se sintió olvidada, traicionada, digamos, por esas élites tradicionales, y buscaron lo que llamamos un outsider, ¿no?, alguien por fuera de ese sistema político tradicional, ya fuera republicano o demócrata, y Trump de alguna manera catalizó todas esas fuerzas que estaban en desacuerdo y disconformes con el sistema, ¿no? ¿Eso cómo se ha reflejado en su presidencia? Bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Una,
todo este discurso de América primero, Estados Unidos primero, un discurso nacionalista, ¿no? De volver a la idea de que estarían primero los intereses de Estados Unidos, contestando una visión más globalista y globalizada de su política internacional. Un elemento clave de esa gestión ha sido esta confrontación abierta con China, la guerra comercial a la que dio lugar Trump casi desde el principio de su presidencia, que ha puesto en evidencia algo que ya también se venía gestando, pero que no era tan claro y sobre todo no en el discurso político estadounidense, de plantear China como la potencia emergente rival en un campo crucial, más que en el comercial, en el tecnológico. Entonces, un elemento que habría que señalar de la presidencia de Trump precisamente es esto que algunos han dado a llamar una segunda guerra fría. Otro elemento clave que tiene que ver es con el reconocimiento de que hay un serio problema en la economía estadounidense, la pérdida de empleos, ¿no? Sobre todo para estos sectores medios, blancos, a veces sin educación superior, que el discurso de Trump planteó que eran las empresas extranjeras que estaban robando, quitándole los empleos a los estadounidenses y, digamos, toda esta tentativa por hacer que las empresas retornen su producción al propio Estados Unidos. Ahora bien, ¿esto resuelve el problema? No, en el fondo no resuelve el problema porque es un cambio estructural en la economía mundial y muchos han señalado también que aun si esas empresas regresaran, algunas de hecho lo están haciendo, pues la innovación tecnológica, la automatización va a hacer que en realidad esos empleos no regresen a Estados Unidos. En ese contexto, profesora Rojas, aparece además un aspecto que es muy interesante, es que esos sectores que apoyaron a Trump, más allá, digamos, de muchas caracterizaciones y caricaturizaciones que se han hecho, en realidad representan una especie de corriente nacionalista en la política norteamericana, es decir, alejarse de la guerra como un instrumento político, alejarse de la política internacional activa y volverse cada vez más aislacionista, de alguna manera dejar de lado los compromisos adquiridos en 1945 como la cabeza del orden internacional y en efecto, como usted misma lo ha señalado, esto es más una especie de, digamos, síntoma que el resultado final, pues por un hecho de fondo importante y es que Estados Unidos ha venido en una especie de declive progresivo. En ese contexto, ¿usted cree que Donald Trump respondió de manera efectiva a ese sector nacionalista que de alguna manera clama con claridad por volver a hacer a los Estados Unidos grandes, como diría Donald Trump en sus propias palabras? Yo creo que más que volver a ser Estados Unidos grande, evidenció la crisis del liderazgo internacional estadounidense y sobre todo puso en cuestión los fundamentos de eso que hemos denominado el orden liberal internacional, que ha predominado, digamos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos muy activamente ha ayudado a construir y ha liderado realmente. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo creo que la presidencia de Trump puso en la palestra pública el hecho de que el ejercicio de ese liderazgo tiene costos. Y tiene unos costos que no son fáciles de asumir. Tiene costos en términos militares, o sea, alimentar ese gran dispositivo militar que tiene Estados Unidos desplegado en todo el mundo, ejercer como policía del mundo, cuesta no solo económicamente, sino políticamente también, ¿no? También esta idea de hasta dónde hay y sigue existiendo un consenso muy fuerte en torno a esos valores liberales, en torno a la idea de la libertad, a la idea de la democracia, a la idea de la participación ciudadana, hasta dónde el precio de la paz internacional, digamos, también en buena medida debe ser sostenido por Estados Unidos. Y yo creo que hay un fuerte cuestionamiento en términos de costos y beneficios, ¿no? En términos de a quiénes ha favorecido ese orden liberal, sin duda al propio Estados Unidos, ¿no? Pero también la idea de que el mundo cambió, ¿no? Y que ya han pasado 30 años después del final de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y que de alguna manera también era un reclamo de que estas otras potencias, los europeos, por ejemplo, también asumieran un papel más activo, no más preponderante en ese mantenimiento
del orden internacional. Entonces yo creo que hasta cierto punto, sin duda, la presidencia de Trump, su política exterior, refleja ese cambio en el sistema internacional, ese reajuste que estamos teniendo. Todavía no es muy claro hacia dónde vamos, pero como señalábamos, la emergencia de China como un gigante, ¿no? El papel que juega Rusia y potencias medianas o regionales, como el caso de Turquía, pues también hacen que ese papel de liderazgo de Estados Unidos sea cuestionado. En ese contexto aparece un elemento muy importante, la reacción del Partido Demócrata, pues que perdió las elecciones, como señalábamos, frente a Hillary Clinton, que era la candidata fuerte, la candidata que tenía una especie de voz contundente en los Estados Unidos, y Donald Trump, alguien por quien nadie daba, digamos, $1, no un peso, al principio de la campaña, pues apareció llevándose la victoria. Y aparece el Partido Demócrata, y los dos líderes más fuertes del Partido Demócrata eran Bernie Sanders y Joe Biden, personas mayores de 70 años, y luego también el candidato presidente Donald Trump también es mayor de 70 años. Y se lo pregunto es porque aparece el Partido Demócrata respondiendo, pero además es que hemos quedado como en las manos de una gerontocracia. Sí, yo creo que una de las cosas que evidencia la actual campaña es una crisis del liderazgo también doméstico. O sea, la crisis del liderazgo internacional tiene como espejo la crisis del liderazgo a nivel interno y en ambos partidos. De hecho, pues es bastante conocido que, como tú lo señalabas, Donald Trump se llevó la candidatura del Partido Republicano sin ser republicano hace 4 años, ¿no? Por encima de una cantidad de políticos que habían hecho carrera, como se hacía carrera normalmente para llegar a ser candidato presidencial, ¿no? De alguna manera Trump secuestró al Partido Republicano, ¿no? Y lo secuestró no solo en torno a haberse convertido en el candidato y el presidente, sino incluso también en relación con su agenda. Pero eso tiene un correlato en el Partido Demócrata, es decir, esa crisis de liderazgo también corresponde al Partido Demócrata. Yo creo que los demócratas no entendieron suficientemente bien qué fue lo que sucedió hace 4 años y todavía no han sacado todas las consecuencias de por qué ganó Donald Trump, ¿no? ¿Por qué Hillary Clinton, pues a pesar de que ganó en el voto electoral, era una figura que generaba mucha resistencia, ¿no? Había gente que no le gustaba a Trump, no le gustaba a los republicanos, pero no le gustaba a Hillary Clinton porque representaba un poco ese status quo, ese establishment de esa clase política que no había respondido a las demandas y a las expectativas de una gran parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hoy en día es aún más grave porque cuando uno ve el candidato Joe Biden, si bien es un político profesional, ¿sí?, es un hombre que en realidad no encarna el cambio, que no plantea, digamos, soluciones claras a las problemáticas que siguen estando allí. Es un candidato, digamos, más o menos gris. Alguien decía que era el problema de esta campaña era que Trump era una sopa demasiado picante, mientras que Joe Biden era una sopa sin sal. Y en parte es eso. O sea, en parte no hay un atractivo político como en su momento, por ejemplo, sí lo tuvo Obama con respecto a la primera campaña cuando sale elegido, ¿no? La idea de un hombre joven, dinámico, que plantea transformaciones, que encarna esa necesidad, digamos, de un nuevo Estados Unidos, unas nuevas propuestas. Eso no es Joe Biden. Ahora, tiene su lado ventajoso en el sentido de que Biden tampoco levanta o suscita esa oposición y ese rechazo como sí lo hacía Hillary Clinton, ¿no? Entonces, pues la decisión, además es un hombre muy mayor, ¿ya? Es un hombre que se ve cansado, ¿no? Como tú señalabas, es de una generación, es de los baby boomers. Los baby boomers todavía están en el poder, ¿no? Y ya tenemos 2, casi 3 generaciones después de ellos, ¿no? Entonces, también era la pregunta de todas estas nuevas generaciones, la gente joven, la gente que tiene otras expectativas, los migrantes, hasta dónde se pueden identificar con una figura como la de Joe Biden. Entonces, yo creo que el Partido Demócrata no ha logrado tampoco consolidar una propuesta ni una figura que sea lo suficientemente atractiva y que catalice del otro lado, ¿no?, esas demandas y esas necesidades que se están manifestando en todas partes, ¿no?
Y eso explica por qué en un momento dado un sector importante del partido estaba respaldando a Bernie Sanders con una propuesta, digamos, más audaz, ¿no? Más radical en términos liberales, no realmente socialista, como dice la propaganda de Trump, porque eso, digamos que realmente no corresponde ideológicamente a esa visión, pero sí un poco más progresista, ¿no? Más atrevida. Y la línea central del partido, digamos que se mantiene o trata de ir hacia ese centro del espectro político que en este momento yo diría que en realidad no funciona. En ese, digamos, escenario del Partido Demócrata queda una pregunta, además en esta, digamos, campaña de gerontocracia, aparece un elemento que es muy importante, o una pregunta, y es el Partido Demócrata ha logrado entender y ha logrado de alguna forma responder a los sectores que votaron por Trump, porque en efecto coincido con lo que usted dice, Trump no es un republicano ni en sentido estricto ni en sentido amplio, él no es un republicano, es un especie de oportunista político, pero queda la pregunta, ¿los demócratas están entendiendo qué es lo que piden los sectores que apoyaron a Trump hace 4 años y que ahora podrían apoyar al Partido Demócrata? Bueno, yo creo que el nivel de polarización al que se ha llegado en este momento en Estados Unidos hace que cada vez menos tengamos esa posibilidad de encontrar un campo común, ¿no? Entre esos sectores que están inconformes. No porque no se puede dar en los temas mismos, si uno lo piensa, los temas sociales están en el centro, en primera plana, en las preocupaciones ciudadanas. El tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la educación, ¿sí? El tema del acceso en general a bienes públicos, ¿no? Creo que eso le preocupa a la mayoría de los sectores que son clase media o los sectores más populares en Estados Unidos. Pero el discurso ideológico los ha puesto en una posición en donde es inconcebible de alguna manera confiar o creer en la posición o la propuesta que pueda tener el otro partido. En este, digamos, escenario aparece además un hecho que es, digamos, muy interesante, y es si uno podría imaginarse que las respuestas, por ejemplo, a fenómenos como el coronavirus, que ha dejado más de 215.000 muertos al día de hoy, o el hecho que no sale todavía mucho en la prensa, salía hasta hace un tiempo, pero que al final del gobierno de Donald Trump, todavía más del 20% de los cargos federales continúan vacíos, y es como tanto una falta de gestión como una tendencia a la concentración de poder. ¿Cómo evaluar esto frente a unas propuestas que a veces en los demócratas parecen como tan amplias? O sea, a veces tampoco parecen tan concretas. Sí, bueno, yo creo que la gestión ya en términos más institucionales, ya en términos más de la cotidianidad, del manejo de la burocracia por parte de Donald Trump, ha sido desastrosa. Es decir, incluso su incapacidad de nombrar funcionarios en una cantidad de cargos que era claves, o estar cambiando permanentemente porque aquellos que llegaban en algún momento no estaban de acuerdo con sus propuestas o no le seguían la corriente, o etcétera, etcétera. Esto ha generado, digamos, inestabilidad y caos. El Departamento de Estado es una muestra de eso. Políticos diplomáticos de carrera de muchos años renunciaron a sus cargos y salieron del gobierno, digamos, porque estaban en desacuerdo no solo con las políticas mismas, sino con la manera y el estilo de Donald Trump, poco de gerenciar el Estado. Y esto fue aún más claro en la actual crisis del coronavirus. O sea, la pandemia mostró, ¿no?, que Estados Unidos, el país más grande, más poderoso, más rico del mundo, es el país con el mayor número de contagios y de fallecimientos debido al virus, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues efectivamente, en buena medida, fue una mala gestión, una gestión tardía, una gestión en la que Donald Trump se empeñó en minimizar el riesgo, incluso a veces en negarlo, que genera conflictividad y controversia permanentemente, ¿no? Y esto muestra cómo, pues, el ejercicio de la presidencia en Estados Unidos pues tiene una incidencia muy importante, pese a que las instituciones estadounidenses, digamos que en general son sólidas y llevan mucho tiempo y tienen sus protocolos y sus formas, pero aún así
el papel que juega el presidente es importante, sobre todo en temas del liderazgo y del mensaje que se le envía a la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, el gobierno, la presidencia de Trump ha mostrado también esas falencias y ha mostrado hasta dónde sí hace una diferencia quién esté o no en la Casa Blanca. La última pregunta que quiero hacerle es esta. Se ha discutido mucho sobre si habrá o no una transición política del poder si Donald Trump pierde. Y la discusión no había pasado de ser una discusión de articulistas, opinadores en la prensa, académicos, hasta que hace una semana el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, planteó una especie de alarma grande, diciendo algo así como que Canadá tendría que estar preparado por si habían problemas frente a la transición del poder en los Estados Unidos. ¿Usted cree que esta es una alarma seria? Bueno, estamos en un escenario de altos niveles de incertidumbre, ¿no? Trump ha permanentemente reiterado, sobre todo en las últimas semanas, esta idea conspiracionista de que el voto a través del correo puede ser susceptible de fraude, ¿no? Se le preguntó en el primer debate que hubo frente a Joe Biden si él aceptaría los resultados de la elección aún si perdiera, ¿no? Y en eso Trump ha sido muy elusivo en algunos momentos, casi que ha dicho que no, ¿no? Que en caso de que pierda, pues hubo fraude, ¿no? Entonces está deslegitimando el sistema desde sus propias bases, lo cual es muy peligroso. Y muy peligroso también lo vimos en términos de las reacciones de estos grupos radicales, de estas milicias, algunos supremacistas blancos diciendo que ellos están dispuestos a defender a Donald Trump al costo que sea, incluso utilizando la violencia. Entonces, claro, este discurso ha venido ganando terreno, es muy preocupante, sin duda. No hay hasta ahora evidencia de que se pueda presentar un fraude electoral, un robo de votos, una alteración de los resultados, ¿no? Pero que sea el propio presidente que está participando en el proceso electoral quien lo ponga en cuestión, pues por supuesto que alarma y preocupa enormemente. Ahí, digamos que lo que uno podría ver es que en caso de que ganara Joe Biden, es importante que el margen sea más bien amplio, que ese triunfo, si llega a ser el caso, digamos que sea difícilmente contestable, ¿no? Pero digamos que no se descarta que eventualmente Trump y un poco sus seguidores en un momento dado, si llega a ser el caso, contesten la elección y eso prolongue más todo ese procedimiento para declarar el ganador, para entronizar al nuevo presidente, etcétera, etcétera. Esperemos que no se llegue a ese escenario, que tal vez en este momento estemos sobredimensionando esa situación, pero pues como con Trump durante estos 4 años puede suceder. Profesora Diana Rojas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico y pues darnos unas perspectivas importantes sobre esta nueva elección presidencial en los Estados Unidos. Muy amable. Con mucho gusto. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.